¿Cómo están? Feliz sábado. Un gusto poder compartir esta mañana, este sábado, aquí en la iglesia de Malvinas. Es la primera vez que tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Así que queremos saludarlos a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan por la radio también un saludo grande. Y que Dios pueda estar en nuestros corazones. Como decía Miguel, el sábado es un día especial, un día para compartir con Cristo, un día para compartir en su casa, un día para estar en su comunión. Y en esta mañana que estamos transcurriendo, estas horas de sábado, estas horas de Semana Santa, donde estamos recordando el maravilloso momento en el cual Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y creo que todos estamos agradecidos a que en su momento Él se entregó por nuestros pecados y hoy tenemos el beneficio, tenemos el privilegio de poder decir: te amamos, te adoramos y te servimos y queremos verte cuando vengas a buscarnos. Y es el desafío, creo, de cada uno de los cristianos, el poder prepararnos para ese momento. Y en esta mañana elegí el título Andar en su luz del tema. El tema está basado en el capítulo número 8 del Deseado de todas las gentes, este libro de Elena de White. Los invito a que, si quieren a la tarde, poder leerlo, porque sinceramente dan ganas de leerlo completo. No, mis palabras no tienen mucho más que decir. Ojalá me lo pudiera aprender de memoria. Es un capítulo que habla justamente, se titula el capítulo La visita de Pascua, el momento en el cual Jesús va con sus padres a Jerusalén en su primera visita pascual al templo. Los niños, a partir de los 12 años, se les permitía participar de estos ritos, de estas fiestas. Habían diferentes fiestas dentro del pueblo judío, ¿no? Pero la Pascua era la más concurrida, era la más, podemos decir, emblemática. Las personas de muy lejos venían todos los años y José y María también lo acostumbraban a hacer. Y ahora Jesús, con 12 años, tiene la oportunidad, tiene el privilegio de participar. Y junto con sus padres se prepara. Y es muy lindo cómo lo cuenta y los detalles que da Elena de White en su libro En el deseo de toda la gente. Por eso los invito a leerlo. Un viaje largo desde Galilea hasta Jerusalén, un viaje peligroso también. Por eso acostumbraban, dice Elena de White, a juntarse en caravanas grandes, en caravanas en las cuales poder compartir ese momento y poder protegerse también. Cuenta también que pasaban por muchos lugares emblemáticos y entonces los padres, como Jesús les había encargado, contarle a sus hijos y los hijos a sus hijos de las maravillas que había hecho Dios por ellos, ¿no? Y ellos pasaban por determinados lugares que significaban mucho para su historia, y ahí contaban a sus hijos, y junto con cánticos y con música hacían que el viaje sea más ameno, cuenta Elena de White. ¿Cuándo empezó la Pascua? Ese momento tantos años que el pueblo de Dios había sufrido en cautiverio, ¿no es cierto? Y ahora, de un momento para el otro, Dios le pide al pueblo que se prepare, que tenían que hacer el sacrificar un cordero, comerlo con hierbas amargas, pintar los dinteles de sus puertas, porque esa noche el ángel de Jehová iba a pasar por Egipto, iba a pasar por el pueblo, por la ciudad, y todas las casas que no tengan los dinteles pintados iban a ser sacrificados los primogénitos, ¿no? Así es que en ese momento en el cual el pueblo de Dios es liberado como consecuencia de la muerte de todos los primogénitos, el pueblo de Israel sale como una nación libre, sale como un pueblo independiente. Y a partir de ese momento, Dios le encarga a su pueblo que lo recordaran cada año y que recordaran este momento de liberación, este momento en el cual Dios había intercedido por su pueblo,
había escuchado el clamor, las oraciones de sus hijos y los había liberado de la esclavitud. Los años pasaron y nos encontramos en este momento, ¿no? Yo los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 2, a partir del versículo 41. Encontramos el relato de esta visita pascual, una visita fuera de lo normal, una visita que cambió la vida de José, de María, una visita que cambió la vida del mismo Jesús. Dice el versículo 41 del libro de Lucas, en el capítulo 2, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El deseado de toda la gente comenta en este capítulo que su madre, cuando le hizo esta pregunta, ¿por qué nos has hecho así? Jesús le dijo: ¿no entendés que en los negocios de mi padre me conviene estar? Que María no entendía. Elena de White comenta que Jesús le hizo una seña como mostrándole el cielo, mostrándole a su madre que ya había entendido cuál era su ministerio. Jesús, día tras día, mientras los días que duró la fiesta de la Pascua, Él pudo observar el trabajo de los sacerdotes, Él pudo observar a los miembros de iglesia, vamos a decir así, en los ritos que hacían, cómo se postraban y Él juntamente con ellos se postraba para orar y cómo el incienso ascendía a la presencia de Dios, representando el pecado, ¿no?, de todo el pueblo, ascendiendo a los pies de Jesús. Y Elena de White dice que me gustaría leerlo, ¿no?, porque dice: día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado a su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. El ministerio de su misión se estaba revelando al Salvador. Por eso digo que esta visita pascual no fue una visita común. Esta visita pascual despertó en Jesús ese deseo ferviente de servir a su Padre. Mostró a Jesús cuál era su misión, cuál era su ministerio. Y Jesús quiso mostrarle a su madre, que su madre entendiera que Jesús estaba en este mundo por un motivo. Quiso recordarle a su madre que Él era hijo de Dios y que ella tenía una tarea importantísima aquí en la tierra, que era educarlo, cuidarlo, pero sobre todo permitirle que Él se pueda involucrar en las actividades de Dios. La verdad que comenta el libro que dice que la madre y José, ¿no?, María y José, en ese momento cuando terminó la fiesta, ellos estaban tan emocionados por lo que la fiesta había sido, que emprendieron el viaje de regreso. Y dice el texto que leímos que Jesús se quedó en el templo y sus padres regresaron a Galilea
y no se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y me llamó mucho la atención lo que dice el capítulo 8 del deseado, que dice que hasta que no se hizo de noche, porque si bien se dieron cuenta, pues como dice el texto bíblico, que Jesús faltaba y lo empezaron a ver si lo veían, cuando llegó la noche y pararon a descansar, se dieron cuenta que la mano de Jesús, esa mano servicial de su Hijo, no estaba al lado de ellos, y ahí es como que se preocuparon. Y dice que recuerdos tristes volvieron a su cabeza de aquel momento cuando Jesús estuvo en peligro de muerte, cuando nació, cuando el rey mandó matar a todos los niños, ¿no? Y entonces se le empezaron a meter esos recuerdos en la cabeza a María y a José y angustiados volvieron a Jerusalén. 3 días demoraron en encontrar a Jesús. Por un día de ocio, un día de, podemos decir, de fraternidad, de coinonía, de descuido. Ellos tenían una misión importantísima y sin embargo por el momento, por dejarse llevar, por dejarse influenciar por la multitud, por dejarse influenciar por los parientes, por los amigos, emocionados por lo que habían vivido, perdieron de vista lo más grande que tenían en su vida, lo que nunca tendrían que haber perdido de vista, que era el niño Jesús. Y cuando regresaron, encontrarlo, dentro del templo había un sector que lo utilizaban como aulas, ¿no? Donde ahí se reunían los rabinos y los sabios, ¿no? Para enseñar, ¿no? Podemos decir, para dar clases. Y ahí lo encontraron al niño Jesús, sentado a los pies de los rabinos, y comenta el deseo de toda la gente que Jesús, con esa voz dulce, le hablaba a los rabinos como quien necesita tener conocimiento, como quien quiere aprender, una persona que necesita, que pregunta para aprender, pero lo que Dios estaba tratando con las preguntas que Jesús le hacía a los rabinos era despertar ciertos conocimientos que habían quedado olvidados, que habían quedado sepultados y que eran importantísimos para la salvación. Comenta el libro que si los rabinos hubieran aceptado lo que Jesús le estaba predicando, hubieran provocado un cambio tan grande en la religión que Jesús al manifestarse en su ministerio, cuando cumplió los 30 años y comenzó su ministerio, la aceptación hubiera sido diferente, el mensaje hubiera sido captado por más personas. Sin embargo, los rabinos no querían aceptar que estaban errados en su forma de interpretar la ley, en su forma de interpretar la palabra de Dios. Y no quisieron aceptarla. Tanto es así que el tiempo pasó y nos encontramos a un Jesús que ahora comienza su ministerio y comienza sanando personas y comienza a hacer el bien y a predicar la palabra de Dios. Nada que ellos no sepan. Estaba todo en la palabra de Dios. Sin embargo, el corazón necio, enceguecido de los rabinos hizo que... ¿Hasta qué punto puede llegar el corazón humano, no? Hoy venía en un remis, el hombre me decía, hablábamos de por qué pasan cosas malas, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de que muchas veces es difícil explicar por qué le echamos la culpa a Dios muchas veces, ¿no? De que las cosas malas pasan y por qué pasan, ¿no? Y parece que Dios no está presente. Y fíjense, hermanos, que el corazón del ser humano es tan malo que a una persona que hacía el bien, a una persona que, no voy a decir que era el Hijo de Dios, porque eso lo sabemos nosotros, pero una persona que se preocupaba por el prójimo, una persona que te extendía la mano cuando tenías una necesidad, que te ofrecía el hombro cuando tenías un sufrimiento, una persona que lo único que hacía era hacer el bien.
el corazón humano llegó al punto de crucificarlo, darle la peor muerte que podía haber en el momento. Entonces yo me pregunto hoy en día, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro corazón? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué nuestro corazón es tan necio? Si lo único que Dios quiere es darnos luz para que nosotros entendamos el mensaje y comprendamos por dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Dios estaba tratando de darles luz a los sacerdotes. Primero con un niño, no lo quisieron escuchar. Ahora con Jesús, ya un ser adulto, lo crucificaron. Y ahora yo me vengo a la actualidad y me pregunto a mí mismo, ¿cómo hubiera actuado yo si hubiera estado en el tiempo de Jesús? Si hubiera formado parte del pueblo de Dios de aquel tiempo. Habría estado entre los que estaban escondidos, con miedo, porque no tenían miedo de que los maten. Habría estado a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, como su madre y un grupito pequeñito de personas que se quedó a los pies de Jesús. O hubiera estado tirando los dados por el manto. Hubiera estado ahí en la multitud, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y este es un tema que yo lo escuché hace mucho tiempo, un primo mío lo predicó, tuve la oportunidad de acompañarlo, yo estaba visitándolo, y es como que este tema llegó a mi corazón, puedo decir así, porque como que lo vivo muy, muy personal. Porque yo me pregunto, si un pequeño descuido como el de María y José de un día le provocó 3 días de angustiosa búsqueda, ¿cuánto podemos demorarnos nosotros si nos descuidamos, nos aislamos, nos perdemos, si nos olvidamos de Dios? Si por un momento desviamos nuestra vista y nos vamos con las cosas lindas que tiene este mundo, y no estoy hablando de drogas, de alcohol, de lo que ustedes quieran, estoy hablando de cosas más personales, familia, amigos, juegos, diversión, buenos momentos, no tienen que ser cosas malas. Jesús resucitó, pero antes de resucitar me gusta, en estas semanas hemos hablado mucho de los 2 ladrones, ¿no es cierto? Y así como habían 2 posturas, el ladrón que se arrepintió, lo pueden leer en Lucas 23 a partir del versículo 39. El ladrón diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y te salvas, y nos salvas a nosotros. Y hoy en la actualidad yo diría, y si Dios existe, ¿por qué no agarra y mata a todos los malos y se terminó el mal? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y el otro que estaba en la cruz, que quizás usó un poquito más su razonamiento, él le dijo, nosotros estamos padeciendo justamente porque nuestros actos produjeron que nos crucifiquen, pero esta persona no hizo nada malo. Hoy en la actualidad hay personas que no hacen nada malo y sin embargo tienen que sufrir. El por qué pasan estas cosas, cuando Cristo venga vamos a tener la bendición de que Él mismo nos explique. Pero ahora
tenemos la opción de elegir. Tenemos que ver de qué lado estamos. Así como dije recién, yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el tiempo de Jesús, de qué bando hubiera estado, en qué grupo hubiera estado, hoy en qué grupo estoy. ¿Estoy del lado del que está cuestionando a Jesús? ¿O estoy del lado del que entiende el mensaje, que sabe que Cristo es nuestra única salvación y que le pedimos a Dios que por favor cuando Él venga no se olvide de nosotros y poder estar por la eternidad con Él? Yo quiero estar de ese lado, yo quiero estar con ese grupo. Dice el deseo de toda la gente es que Jesús quería volver solo allí en esa fiesta de Pascua con sus padres para evitar justamente las distracciones que la multitud producía, y que Él quería volver solo con sus padres para mostrarles y para que entendieran cuál era su ministerio. Jesús sabía que ahora María había sufrido porque estuvo 3 días separado de Jesús, pero también sabía que cuando Él sea entregado en la cruz, también María lo iba a perder por 3 días. Y Jesús quería que María entendiera eso para que su corazón esté preparado. Y dice el deseo de la gente que si María se hubiera concentrado en esto y hubiera estudiado lo que realmente decía la palabra de Dios de un Cristo que tenía que morir en la cruz, su congoja, su dolor y su sufrimiento hubiera sido mucho más llevadero al momento de ver a su hijo clavado en la cruz. Dios quiere darnos luz. Dios quiso darle luz a su madre, Dios quiso darle luz a los sacerdotes. Dios quiere darnos luz hoy en día. Hoy vemos una cruz vacía. Dios quiere que nosotros entendamos cuál fue la tarea que realizó por nosotros. Y Dios quiere que nos entreguemos a Él. Como decía, es un tema que me llega al corazón, que me gustó en su momento, que siempre está en mi mente, desde aquel momento. Cuando lo preparé como sermón yo, pude verlo con más profundidad. Por eso los desafío a leer este capítulo. Nadie está exento de lo que dice aquí. Todos somos parte de este mundo. Todos tenemos condiciones diferentes. Todos tenemos misiones diferentes. Todos somos parte de este mundo y somos parte de los que estamos esperando a Cristo Jesús. Y ese es el deseo del mío de esta mañana. Que podamos estar al pie de la cruz. Que podamos entender cuál es la misión de Cristo. Dios encargó a su pueblo que todos los años recordaran. ¿Y por qué es necesario que al ser humano se le esté recordando todo el tiempo, no? ¿Será porque somos distraídos? ¿Será porque nos olvidamos muy fácil, no es cierto? Y yo me pregunto, ¿no? En esa respuesta de Jesús me la hago, ¿no? Ustedes seguramente son padres. Y Jesús le responde cuando le respondió a su madre, ¿por qué me buscabais? Yo creo que como padre, que tu hijo te pregunte ¿por qué me buscabas? Debe haber sido doloroso para María en ese momento, porque para ella era su hijo. Y ella estaba angustiada. Y en su momento ella no se dio cuenta que había sido una distracción de ella. Ella le echó la culpa a Jesús. ¿No ves que estábamos buscando todos angustiados? ¿Dónde estabas?
Si María hubiera estado atenta al mensaje de Dios, no hubiera pasado eso, no lo hubiera perdido de vista. Nosotros, hermanos míos, si estamos atentos, si estudiamos la palabra de Dios, si la leemos, si la hacemos carne, si la hacemos propia, si escudriñamos la palabra de Dios, Dios quiere mostrarnos qué es lo mejor para nuestra vida y poder llenar nuestro corazón, llenar esos vacíos que solo Él puede llenar. Dios quiera que cada uno de nosotros, cuando nos levantamos a la mañana, podamos preguntarnos, ¿no? ¿De qué lado queremos estar? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿Acusando a Dios o esperando su segunda venida? Es cierto que hay muchas cosas que no entendemos. Es cierto que tenemos que sufrir. Pero también es cierto que esto va a terminar. Y esta Semana Santa nos recuerda eso. Nos recuerda que Cristo murió para que tengamos libertad. Y así como cumplió en resucitar, también va a cumplir en volver a buscarnos. Y como cristiano, como hijo de Dios, quisiera ver a toda la humanidad presente. Pero sabemos que hay muchos corazones que no tienen el deseo. Sabemos que hay personas que tienen otras cosas en el corazón. Insto a cada uno de los que está escuchando en esta mañana a que podamos encontrar en la palabra de Dios cuál es el objetivo, que podamos utilizar la luz que Dios nos dio y no utilizarla solamente para nosotros, sino utilizarla para el resto de las personas, para las personas con las cuales nos rodeamos, y que podamos amarlos y convencerlos de que Cristo está al lado nuestro, a pesar de que muchas veces vemos solo sufrimiento. Él está para acompañarnos y es el deseo de Él tomarnos entre sus brazos y poder liberarnos del pecado, y que cuando Cristo venga podernos encontrar con Él. Ese es el deseo más grande que tenemos. Así que, hermanos, como decía el texto al final, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es mi deseo que en esta mañana podamos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén.